Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, cántico de Débora. No termina aquí. Débora le da la gloria a Dios y compone un hermoso cántico donde alaba a Dios porque liberó al pueblo de Israel y la utilizó a ella. Mire, qué mujer. Y utilizamos el capítulo 5 de Jueces, que vamos a ir leyendo parte del texto, ¿sí? Esperamos que usted en casa lea toda esta historia de los jueces tan maravillosa que nos da lecciones importantísimas. Este capítulo tenemos la canción de Débora, que comenzamos leyendo el versículo 5. Aquel día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron así: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Señor. Oíd, reyes, escuchad, príncipes, yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, se estremecieron los cielos y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante del Señor. Tembló en Sinaí delante del Señor, Dios de Israel. Qué maravilloso. Su canción fue realmente una obra poética. Débora había reconocido que ella era madre en Israel y que no buscaba esta tarea de ningún modo. El hecho de que ella se encargara de la dirección no la convirtió en un objeto de crítica. Ella fue elegida por Dios y la historia dio muchos ejemplos como este. Débora fue uno de los jueces sobresalientes. Sobrepasó ampliamente a Otoniel en capacidad. En aquella época, el que una mujer como ella tuviera que asumir una posición de autoridad fue una evidencia de la decadencia. Fue un indicio de la debilidad de una época de laxitud. Ya hemos visto que el general Barak era cobarde, era miedoso, había deseado quedarse alejado detrás de las primeras líneas del combate. El hecho es que habría preferido quedarse en casa antes de salir a la batalla. Ya hemos visto que Débora tuvo que prometerle ir con él antes de que él estuviera dispuesto a luchar contra el enemigo. Ahora, en realidad, Débora habría preferido no abandonar su hogar. Sin embargo, Jabín era rey de los cananeos y Dios había permitido que los israelitas sufrieran la esclavitud bajo ellos. Cuando llegó la hora de la liberación, Barak, que estaba frente del ejército de Israel, no estaba dispuesto a ir a la batalla, pero Dios les prometió una victoria, y Débora y Barak salieron a la batalla. La victoria se ganó, pero fue una victoria ignominiosa para Barak. Después de la batalla, Débora y Barak entonaron una canción, que fue una de las primeras canciones de la raza humana. ¿Qué les parece? Miren lo que es el versículo del 6 al 7. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andan por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Observemos que este cántico mencionó a Sangar. Usted recordará que él había sido el juez que hizo uso de una guijada de bueyes, que como dijimos,
era una vara larga con punta de hierro para estimular o aguijonear a los bueyes. Y este fue el instrumento de Sangar había usado para liberar a Israel. Pues bien, Sangar había ejercido como juez de Israel durante un tiempo de libertinaje y grave inmoralidad. A la gente no le era posible caminar por las carreteras sin peligros. Las carreteras estaban desoladas. Los viajantes andaban por los caminos secundarios antes que por las vías principales. Aquella situación nos recuerda la inseguridad ciudadana de nuestro tiempo. Es como hoy. Y el temor de las personas de transitar en ciertas horas por algunas de nuestras calles. En aquellos tiempos, Débora conocía bien esta situación y tuvo que hacer frente decididamente a la delincuencia. También se hace mención en esta canción el hecho de que no había ningún dirigente o líder. Los gobernantes habían dejado de gobernar. Había un vacío de poder y no hubo ningún hombre capaz de asumir la dirección. Ahora, Débora era madre. Observe usted que ella dijo: me levantaré como madre en Israel. Tenía el corazón de una madre. Francamente, ella no quería asumir la dirección, pero ante la falta de liderazgo, tuvo que hacerse cargo de esa responsabilidad. Cuán trágica era esta situación. Ella quería que sus hijos tuvieran algo mejor que el ambiente que le había rodeado a ella. Y debido a esto, se convirtió en juez de Israel. Tomó la iniciativa y asumió la dirección en un tiempo en que su nación se había alejado de Dios. Y lo hizo volver a Dios, por supuesto. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 5. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía un escudo lanza entre 40,000 en Israel? Israel negó a Dios, así como muchos seres humanos le niegan hoy. Solamente en aquellos tiempos, en lugar de negarlo y convertirse en ateos, llegaron a ser politeístas. Adoraban a muchos dioses. Comenzaron a adorar a ídolos. Pensemos en los muchos que en la actualidad viven sin Dios. Vemos en nuestro relato, Débora no quiso que sus hijos y los hijos de los demás se criaran en ese ambiente y decidió intervenir. Usted quizá recuerda la expectativa que había por todas partes después de la Segunda Guerra Mundial. Todos creían que por fin iban a conocer la paz. Muchos creyeron que vivirían en paz y, a la vez, en el pecado, y que en todo les iría bien. Pero se les olvidaron las palabras del salmista en el capítulo 85, versículo 10 que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La paz y la justicia ni siquiera se hablan ni se relacionan hoy en día. No hay paz por ninguna parte, porque el ser humano se ha alejado de Dios. Creemos que ni siquiera se conocen. Es interesante ver que Dios no permite que el ser humano viva cómodamente en esta situación. Dios tampoco permitió vivir en aquella manera a Israel. Ahora, también es interesante notar que a Israel le faltaba una defensa. No tenían nada con qué enfrentarse al enemigo. Dice el versículo 8 que cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Y pregunta: ¿se veía escudo lanza entre 40,000 en Israel? Israel no tenía ninguna protección.
Ahora, leamos el versículo de 9 al 11 del capítulo 5. Dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load al Señor, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevederos, allí se contarán los triunfos del Señor, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo del Señor. Mire, llama la atención a los gobernantes, a los de poder, a los ricos, que alaben al Señor, que vuelvan al Señor, que le crean al Señor. Todas las canciones no eran malas. Todavía había algunos gobernantes piadosos. Y Débora quiso que supieran que ella les daba su apoyo. Fue a los impíos a quien ella rechazó. Ahora, las puertas era el lugar de reunión, donde el pueblo se congregaría. Pero en vez de hablar de los temas corrientes del día, así como habían hecho en el pasado, iban a hablar acerca de las obras poderosas y justas de Dios. Ahora, pueblo, si queremos que Dios vuelva a nosotros y nos dé la victoria, tenemos que hablar de Él, de lo que dice la palabra de Él, de las maravillas que nos habla su palabra. Miren lo que dice el versículo 12 y 13. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Entona un cántico. Levántate, Barat, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo del Señor marchó por él en contra de los poderosos. Después de la victoria de Israel sobre el enemigo, Débora aconsejó nuevamente a Barak que asumiese el mando de la opresión, pero él no lo hizo así y ella tuvo que continuar como líder. Ella descubrió que le era posible ejercer el dominio sobre los poderosos. Ahora leamos el versículo del 14 al 16, el capítulo 5 de Jueces. De Efraín vinieron los que habitaban en Amalet, en pos de ti, Benjamín entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. También los caudillos de Isaacar fueron con Débora. Sí, como Barat, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén se tomaron grandes decisiones. ¿Por qué se quedaron entre los rediles oyendo los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén se hicieron grandes propósitos. Ahora observemos que algunos de las tribus ayudaron a Débora y a Barat, mientras que otras no lo hicieron. Una de las tribus que no les ayudó fue la tribu de Rubén, no apoyó, que no envió ningún refuerzo a la batalla. No estuvieron allí para dar su apoyo cuando era tan necesario. Eran vecinos y estaban muy cerca, y al parecer no quisieron confirmar el cuidado de sus animales a otros. Actuaron como que si no hubiera ninguna guerra. Y se nos dice en el versículo 15 que entre las familias de Rubén se hicieron grandes propósitos. En cambio, la tribu de Isaacar se unió a Débora y a Barat. Siempre hay personas que no les importa nada. Mira lo que dice el versículo 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Se quedó a la ribera del mar y permaneció en sus puertos. La tribu de Dan estaba ocupada en actividades comerciales. Los hombres de esa tribu no quisieron ir a la batalla. Así como en los días de Débora,
Hoy hay muchos que en un principio toman decisiones o expresan sus buenos propósitos, pero cuando llega el momento de cumplirlos, se evaden de sus responsabilidades y otros tienen que hacerse cargo de ellas. ¿Qué les parece? No les importó. Versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, como Nectalí en las alturas de los montes. Estas dos tribus realmente lucharon. Mire versículo 19. Vinieron reyes y pelearon. Reyes de Canaán pelearon entonces en Taanat, junto a las aguas de Megiddo, mas no tuvieron ganancia alguna de dinero. Israel tuvo algunos aliados que antes habían sido enemigos y que ayudaron en las aguas de Megiddo, las cuales quedaban cerca del lugar que algún día futuro será Armagedón. Sí. Versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, escuche, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Dios también peleó. Yo no creo que esta sea simplemente una expresión poética. En realidad, lo que nos dice es que Dios, desde los cielos, intervino decisivamente en la batalla contra el enemigo. ¡Guau! ¡Qué maravilloso Dios! Lo cual nos recuerda seguramente otras intervenciones ya consideradas en temas anteriores, en las cuales Dios actuó directamente sobre los asuntos humanos de diversas maneras. Esa actitud ha resultado evidente, no solo en acciones espectaculares en la vida de las naciones, sino también en el propósito de satisfacer la necesidad espiritual en cada persona. El profeta Isaías dijo en el capítulo 56, versículo 3 lo siguiente: porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también en el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué palabra tan maravillosa! ¡Qué palabra! ¡Qué promesa de Dios! Su máxima intervención en la historia fue cuando se encarnó, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, o sea, nosotros los seres humanos. ¿No estaría usted dispuesto a dejarse encontrar por Dios? Y vamos a comenzar a leer el versículo del 21 al 23, que dice: los barrió el torrente Cisón, el antiguo torrente, el torrente Cisón. Marcha, alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecida Meroz, dijo el ángel del Señor, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor contra los fuertes. El versículo 23 es un versículo extraño, y francamente no sé quién era Meroz. Sin embargo, hay una cosa que sí sé con toda certeza, y es que yo no querría ser un habitante de la ciudad de Meroz. No vinieron a ayudar a la obra del Señor y por tanto fueron maldecidos. Pueblos, escuchen esto. El mismo Señor maldijo a este pueblo porque no ayudaron en la batalla. Versículo 24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, el ceneo, entre las mujeres. Bendita sea en la tierra. A pesar de
su acto tan brutal, Jael fue considerada la heroína de su tiempo. Ahora, Dios no aprueba tales hechos, pero esta fue una época de guerra y de sufrir las consecuencias de la guerra. Por todas partes quedaron señales del holocausto de la batalla, los cuerpos muertos y las secuelas de la guerra. Las almas de los hombres se ennegrecieron y quedaron marcadas con cicatrices. El follaje de la civilización fue removido cual fachada exterior. Enmarañado y nudoso, el tronco del barbarismo se reveló. Lo que hizo Jael fue una acción terrible. En esta canción se reveló el corazón de una madre. Ella se acordó de Sísara, el jefe militar. Aunque había sido un enemigo, tenía una madre. Y aunque alabó a Jael por lo que ella hizo, pensó en la madre de Sísara. Mire el versículo 28 del capítulo 5, 28 al 30. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías dice a voces: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas les respondían, y aún ella se sorprendía a sí misma. ¿No será que han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno, una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de los colores, la ropa de color bordada por ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. No sabía que su hijo estaba muerto. La madre de Sísara supo en su corazón lo que había sucedido. Ella sabía que él había sido muerto. Había creído que volvería a casa, pero él nunca llegó. Aún en este caso, el corazón de Débora se compadeció de esta mujer porque era una madre como ella. ¡Wow! Miren lo que dice el versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, Señor, mas brillen los que te aman, como el sol cuando sale en su resplandor. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso que el Señor! ¡Cuán grande es su amor! Ha habido madres en el pasado que han superado obstáculos en tiempos malos, en tiempos difíciles como los que Débora vivió. Lea usted la historia de Agustín, por ejemplo. Él tuvo una maravillosa madre que se llamaba Mónica y oraba mucho por él. Agustín era un corrompido profesor de universidad, pero por fin llegó a los pies de Jesucristo. Tenemos también a Susana Wesley, quien oraba por sus dos hijos. Es posible que usted haya oído hablar de ellos. Sus nombres son Juan y Carlos Wesley. Ahora nos estamos hablando en cuanto a la adoración del sexo femenino, ni de la maternidad. Pero sí queremos decir que estamos alejándonos mucho de la concepción de Dios al respecto. ¿Qué descripción hallamos aquí en Débora y su canción? ¿Qué ejemplo a imitar? Así finalizamos nuestro estudio de este capítulo 5, con esta maravillosa alabanza que Débora levanta al Todopoderoso. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? ¿La escuchó? Si la escuchó, espero que esta palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, le haya tocado su corazón. Y ese corazón haya quedado sensible para venir a los pies de Cristo. Y nosotros, para ayudarle, le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido.
y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso ser hijo de Dios. Ahora, venga la palabra, léala, estúdiela, dígale al Espíritu Santo que le ayude a aplicarla y después a predicarla. Adore al Señor, cántele alabanzas y le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. ¿Qué les parece? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esa palabra que nos enseña testimonio, en este caso, de una mujer valiente y esforzada, que tú la llevas a la victoria, a liberar a Israel, y ella en gratitud eleva una alabanza, reconociendo todo tu poderío, Señor. Nosotros somos tan ingratos. Tú nos bendices a cada paso, nos cuidas en todo momento, y aún no te damos gracias, Señor. Qué ingratos, infieles que somos. Yo te pido perdón. Y te pido perdón por toda la humanidad, Señor, por ser tan ingratos, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos levante, nos convenza de ser agradecidos, de buscar tu rostro, de tenerte como al único y verdadero Dios. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos, Padre, porque nuestra carne es rebelde, reniega contra ti, Señor. Ayúdanos, sostén a nuestra carne con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Derrámate en la iglesia, en la familia, en todo aquel que escucha tu palabra. Te damos la gloria y la honra a ti solamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada uno. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y reenviemos esta palabra para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.